Un silencio insólito cayó sobre la sala. Una joven de piel negra se encontraba al fondo del tribunal. Su delantal todavía estaba atado a su cintura. El sudor brillaba en su frente. Sostenía una carpeta de documentos gastada contra su pecho. Algunos se rieron, otros se burlaron. Unos pocos sacaron sus teléfonos para grabar. «¿Quién es?», susurró alguien. Probablemente la señora de la limpieza. ¿Qué será lo siguiente? ¿El conserje en el estrado? Las risas recorrieron la galería, pero Lucía García no se inmutó. A sus 25 años, había visto su buena dosis de condescendencia, pero nunca había sentido la punzada tan agudamente como en este momento, de pie frente a la élite legal de Madrid, en una sala de justicia construida para mantener a mujeres como ella fuera. Antes de continuar, me gustaría saber de qué país están viendo este video. Escriban en los comentarios y veamos qué país es el más activo. El juez parpadeó, claramente sorprendido. Disculpe, señorita. Lucía García, su señoría, deseo presentarme como abogada temporal del señor Andrés Vargas. El nombre fue suficiente para volver a agitar los murmullos. Andrés Vargas, multimillonario tecnológico, carismático, calculador, ahora bajo investigación de la Audiencia Nacional por fraude contractual y mala conducta financiera por un total de más de 30 millones de euros. Su equipo legal acababa de desvanecerse, literalmente. Su abogado de alto standing, después de meses de preparación previa al juicio, no se había presentado el primer día de la audiencia. Se rumoreaba que había huido del país. Andrés, sentado junto a la silla vacía de la defensa, se giró y miró a Lucía con una mueca de incredulidad. «Tú», ladró, «deberías estar en casa fregando zócalos, no jugando a los disfraces en un tribunal». Las risas estallaron de nuevo. Alguien cerca del pasillo murmuró: «¡Qué atrevida! Aparecerse con una fregona y ambiciones legales». Pero Lucía no retrocedió. Respiró hondo y dio un paso adelante. «He estudiado cada página de este caso, cada contrato, cada registro financiero, cada testimonio presentado. Conozco este caso mejor que nadie en esta sala». El juez enarcó una ceja. «Señorita García, ¿es usted abogada colegiada?» «No, señoría. Estudié en la Universidad Complutense de Madrid, pero lo dejé después de mi segundo año por dificultades económicas. Desde entonces he trabajado como empleada del hogar para pagar las deudas de mi familia, pero nunca dejé de estudiar. He seguido casos de la Audiencia Nacional. He pasado los últimos 3 años devorando sentencias sobre delitos económicos. Este caso, en particular, me lo sé de memoria, al derecho y al revés». La sala enmudeció. Incluso la fiscal, Laura Vega, una mujer alta y rubia con un impecable traje azul marino, inclinó la cabeza ligeramente, intrigada a pesar de sí misma. Protesto», dijo. «Esto es muy irregular y roza lo insultante para el sistema de justicia». El juez levantó una mano. «Anotado. Pero dado que el abogado del señor Vargas no se ha presentado, y si él accede a permitir que la señorita García hable en su nombre durante esta sesión preliminar, lo permitiré bajo estricta supervisión». Andrés parecía haberse tragado un limón. «¿Quieres que deje que una asistenta me represente en la Audiencia Nacional?», murmuró por lo bajo. Lucía se inclinó hacia él. «Puede que no tenga licencia, señor Vargas, pero sé cómo le están tendiendo una trampa. Y ahora mismo soy la única persona en esta sala que no intenta hundirle». Él la miró fijamente, respirando con dificultad. Luego, con un gruñido frustrado, agitó la mano con desdén. «Bien, haz lo que te dé la gana». Lucía asintió y caminó hacia la mesa de la defensa, cada paso deliberado. Dejó la carpeta gastada sobre el escritorio y la abrió con cuidado. Dentro
Había notas escritas a mano, referencias cruzadas de casos reales, pestañas codificadas por colores y copias impresas de contratos, los mismos que Laura Vega planeaba usar para destrozarlo. Laura se reclinó, con una sonrisita jugando en sus labios. Espero que hayas traído algo más que subrayadores y listas de la compra. Lucía levantó la vista hacia ella. He traído lógica y recibos. Se oyeron jadeos. El juez carraspeó. Proceda, señorita García. Se puso de pie, sosteniendo una página ante ella. El 12 de marzo del año pasado, se contactó a la empresa del señor Vargas para revisar su acuerdo de empresa conjunta con Grupo Invercor. Esa revisión que la fiscal Vega afirma que el señor Vargas falsificó se firmó electrónicamente desde una dirección IP con sede en Zúrich. Sin embargo, levantó un párrafo resaltado. Los términos originales seguían siendo válidos según el registro original en la CNMV fechado 2 semanas antes, lo que significa que si alguien cometió falsificación, fue el demandante. La sonrisa de Laura se desvaneció. Lucía continuó, con voz firme, proyectando con claridad. La galería, que momentos antes se había burlado, ahora se inclinaba hacia adelante. Sus palabras tenían el timbre de algo más raro que la pericia. Convicción. Sus dedos no temblaron, ni una sola vez. Había pasado el último año leyendo en secreto sobre litigios económicos durante sus descansos nocturnos. Había leído transcripciones hasta que le ardían los ojos, tomado notas durante podcasts de analistas legales, incluso se había enviado documentos por correo a sí misma para crear un registro en caso de que alguna vez tuviera la oportunidad de hablar. Hoy era esa oportunidad. El juez golpeó su bolígrafo. Esto es convincente. Haremos un receso hasta mañana para examinar las pruebas y determinar si se justifican más acciones. Señorita García, puede regresar entonces, pendiente de revisión. Lucía se inclinó ligeramente. Gracias, tu señoría. Al retroceder, con el corazón latiéndole con fuerza, pudo sentir sus ojos sobre ella, incrédulos, conmocionados. Andrés Vargas permaneció sentado, con los labios apretados, en silencio. Pero por primera vez en todo el día, no parecía solo. Esa noche, Lucía se sentó en la pequeña mesa de la cocina de su apartamento, en un sótano de Usera. La misma mesa donde una vez había ayudado a su hermano pequeño a terminar los deberes de matemáticas mientras removía una olla de sopa. Ahora, la mesa estaba cubierta de documentos legales, notas adhesivas, un sándwich de queso a medio comer y su portátil abierto, reproduciendo una vieja conferencia de un profesor de derecho procesal que solía admirar. Su delantal todavía colgaba del respaldo de la silla, manchado por las prisas de la mañana en la mansión de Vargas. La sala del tribunal todavía resonaba en sus oídos. Podía ver las caras, confundidas, divertidas, incrédulas, y la cara de Andrés Vargas, una que no podía leer. Sorbió un café frío y se inclinó sobre los contratos de nuevo. Había algo en la forma en que se había redactado la cláusula revisada de la empresa conjunta. Usaba terminología legal que no coincidía con los contratos anteriores de Andrés. Se sentía casi extranjera. Anotó una nota. Comparar redacción con Invercor versus socios antiguos. Un zumbido en su teléfono la hizo saltar. Número desconocido. «Has estado increíble hoy», dijo una voz baja y divertida. No esperaba que la chica del delantal pusiera la sala patas arriba. Lucía se quedó helada. ¿Quién es? Digamos que alguien en esa sala de justicia tiene más en juego de lo que crees.
Estás pinchando a un oso, Lucía. Ten cuidado donde metes el palo. La llamada terminó. Su mano tembló por un momento antes de obligarse a respirar. El miedo no era nuevo. Había crecido con él, volviendo a casa sola de la escuela por callejones que no tenía más remedio que cruzar, viendo a su madre tener 3 trabajos y aún así recibir avisos de desahucio. Pero este miedo era diferente. Era frío, calculado. A la mañana siguiente regresó temprano a la mansión de Vargas. Andrés no la esperaba. No pedí una reunión, dijo cuando ella apareció en su despacho, todavía con su habitual cardigan gris y vaqueros. Tampoco pediste que alguien salvara tu nombre de ser arrastrado por el fango de la Audiencia Nacional, dijo ella, tranquila, pero firme. Él la miró fijamente. ¿Crees que lo de ayer cambió algo? Creo que abrió una grieta en la puerta. Tenemos que abrirla del todo. Andrés desvió la mirada golpeando un bolígrafo contra su escritorio. Viniste preparada. Siempre lo estoy. Solo que nunca te diste cuenta. Hubo una pausa. Lucía se acercó más. Señor Vargas, alguien le está tendiendo una trampa. Esa revisión del contrato era demasiado limpia. Y usted la firmó a distancia. Estaba en La Rioja esa semana. Una conferencia sobre vinos. Firmé documentos sobre la marcha. Práctica habitual. ¿Recuerda haber abierto ese archivo exacto? Él vaciló. No. Mi asistente, Pablo, suele preparar los documentos. Yo solo echo un vistazo y hago clic. Lucía frunció el ceño. ¿Dónde está Pablo ahora? Se fue el mes pasado. Dijo que necesitaba un descanso de la presión. O quizás necesitaba distancia. Andrés se cruzó de brazos. ¿Estás insinuando que Pablo falsificó mi firma? Estoy diciendo que alguien usó su confianza para manipular estos documentos. Y creo que empezó con Pablo. Más tarde esa tarde, Lucía cogió el metro hasta el centro y encontró el viejo edificio donde Pablo había compartido una vez un espacio de coworking. Recorrió los pasillos lentamente, escaneando las placas de los nombres. Una todavía decía: Pablo Sanz, consultor contractual. Llamó. No hubo respuesta, pero la puerta estaba entornada. Dentro había papeles esparcidos, cajones abiertos, un portátil que faltaba de su cargador. El aire olía débilmente a café quemado y a urgencia. Algo lo había asustado. Lucía retrocedió, con el corazón acelerado. Tomó una foto de la oficina como referencia, luego se giró para irse, pero no sin antes notar una carpeta dejada en el suelo cerca del escritorio. Dentro había 3 copias de un borrador de contrato idénticas a las del caso judicial, pero 2 tenían pies de página de metadatos diferentes. Uno indicaba Zúrich, el otro Madrid. La agarró con fuerza, tragando saliva. A la mañana siguiente en el tribunal, Lucía esperó en silencio en la mesa de la defensa, con sus notas listas. Andrés no le había dicho mucho desde su reunión, pero le había hecho un gesto con la cabeza al entrar. Era algo. Laura Vega entró pavoneándose, sus tacones resonando como disparos en el mármol. «Buenos días», dijo dulcemente, pero sus ojos estaban fríos. «¿Lista para el segundo asalto? ¿Letrada?» Lucía se puso de pie. «Más de lo que imaginas». Discutieron sobre el origen del contrato. Lucía presentó los metadatos diferentes. Laura protestó, pero el juez permitió la revisión. Luego Lucía sacó la comparación de la cláusula alterada. «Su señoría, la cláusula que supuestamente implica a mi cliente está redactada en un dialecto legal típico de las empresas europeas, no en el lenguaje contractual español. Los contratos anteriores de mi cliente siguen los estándares nacionales. El cambio de redacción indica un borrador fantasma con origen en el extranjero. Es muy probable que esto fuera insertado por otra persona». La sala volvió a guardar silencio. Andrés se inclinó ligeramente hacia adelante, con la boca apenas abierta.
La mandíbula de Laura se tensó. «Solicito un aplazamiento», dijo demasiado rápido. «Necesitamos verificar la fuente de esta evidencia». «Ya lo hicimos», interrumpió Lucía, mostrando un informe impreso de cadena de custodia de una empresa de informática forense verificada. Esta copia proviene del disco duro de Pablo Sanz, quien, por cierto, no ha sido visto desde ayer por la mañana. El juez asintió lentamente. Esto ya no es un simple caso de fraude. Podríamos estar ante una manipulación de pruebas y una conspiración. Cuando se convocó el receso, Lucía salió al viento frío, sus pulmones finalmente tomando aire. Se apoyó en la barandilla y miró la ciudad abajo. Andrés se unió a ella momentos después. «No sé qué decir». «Entonces no digas nada», respondió ella, con la vista todavía al frente. «Solo no vuelvas a subestimar a la mujer del delantal». Lucía regresó tarde esa noche a la mansión de Vargas, el agotamiento pesando sobre sus miembros. El zumbido de la sala del tribunal todavía resonaba en su mente. La expresión de sorpresa de Laura Vega, el murmullo de la galería, el silencio atónito de Andrés. Fue la primera vez que sintió que alguien la había escuchado, no como una presencia de fondo, sino como una voz que importaba. Se quitó los zapatos en la entrada lateral y caminó por la silenciosa cocina. El personal se había ido hacía mucho. Solo el leve zumbido del frigorífico y el tic-tac del reloj de pared la acompañaban mientras buscaba la tetera. Vertió agua en una taza, dejó caer una bolsita de manzanilla y se apoyó en la encimera, cerrando los ojos. Esta cocina fue donde todo había comenzado. Hace 3 años, había estado en este mismo lugar en su primer día como empleada del hogar, con 22 años, arruinada y con los sueños aplazados. Había escondido sus libros de texto debajo del fregadero. Por la noche, mientras otros dormían, leía informes de casos a la luz de una linterna y rastreaba bases de datos legales en un portátil de segunda mano. Este lugar se había convertido en su aula secreta. Tomó un sorbo. Luego se detuvo. Había algo bajo su pie. Se agachó y encontró un pequeño sobre roto. No tenía nombre, solo el logotipo en relieve de Grupo Invercor. El pulso se le aceleró. Llevó el sobre a su diminuta habitación en el sótano y lo abrió con cuidado. Dentro había una sola hoja, arrugada y manchada. Un memorando interno de Invercor fechado 6 meses antes de la demanda. Discutía una posible realineación estratégica con la empresa de Andrés Vargas y hacía referencia a una vía legal para la renegociación, en caso de que el señor Vargas se resistiera a términos favorables. Un escalofrío le recorrió la espalda. Presión legal estratégica, incluso antes de las revisiones del contrato. Lucía se quedó mirando el papel. Esto no era solo fraude, era manipulación premeditada. Colocó el memorando en una funda de plástico y lo metió en su creciente carpeta del caso. Luego sacó su cuaderno y garabateó nombres. Miembros de la Junta de Invercor, representantes legales, asociados conocidos. Subrayó uno. Martín Robles, ex socio de una firma de capital privado y ahora asesor general de Invercor. Su nombre había aparecido en varios correos electrónicos que había visto durante las revisiones de documentos del tribunal. A la mañana siguiente, llamó a un antiguo compañero de clase de la Complutense, Rubén Rubio Herrero, que ahora trabajaba en un pequeño pero aguerrido periódico digital en Madrid. «Rubio, necesito un favor», silencioso, rápido y estrictamente extraoficial. Él dudó. «¿Me estás pidiendo que investigue a alguien?» «Estoy pidiendo un mapa de un incendio antes de que se propague».
Creo que alguien ha estado preparando esto mucho antes de la demanda. Se encontró con Rubio esa noche en un bar cerca de su oficina. Con un café tibio y un plato compartido de patatas bravas, él le deslizó una carpeta por la mesa. Robles tiene vínculos con una firma offshore que se especializa en apalancamiento contractual, jerga legal para redactan puntos de presión falsos para forzar la renegociación. Ha estado involucrado en 2 casos de denunciantes, ambos sellados. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par, así que fabrican tensión legal. Esa es la idea. ¿Y adivina qué? Uno de los denunciantes fue encontrado muerto 6 meses después del acuerdo. Se dictaminó como un accidente, sin autopsia. Lucía cerró los ojos. Dios, ¿estás seguro de que quieres seguir con esto? Ella asintió. No tengo el lujo de echarme atrás, no cuando están jugando con la vida de la gente. A la mañana siguiente, en el tribunal, Lucía mantuvo una expresión neutral mientras Laura Vega entraba pavoneándose, armada con una nueva carpeta y una sonrisa engreída. Su señoría, comenzó Laura. Nos gustaría solicitar el rechazo de las pruebas de metadatos presentadas ayer, debido a una cadena de custodia cuestionable. Lucía se puso de pie lentamente. Protesto. El tribunal aceptó la revisión forense como auténtica y tenemos documentación adicional que vincula el origen de los documentos alterados directamente a un empleado del demandante. Los ojos de Laura se entrecerraron. La señorita García no es una abogada colegiada. Su continua presencia ha descubierto más verdad en 2 días que todo su bufete en 2 meses, interrumpió el juez. Protesta denegada. Susurros zumbaron por la sala. Andrés miró a Lucía. No habló, pero le dio el más mínimo asentimiento. Después de la sesión, Lucía regresó a la mansión de Vargas para recuperar los archivos restantes de la casa. Pasó por el vestíbulo de entrada, donde los retratos de la familia Vargas colgaban en perfecta simetría. Sus pasos resonaron mientras subía las escaleras y entraba en el despacho que Pablo había usado antes de dimitir. Olía a polvo y cuero. Comenzó a abrir cajones, catalogando el contenido. Grapadoras, post-its, cargadores de teléfono. Y luego, en el fondo del cajón más bajo, algo más pesado, una agenda negra. La abrió con cuidado. Dentro había notas escritas a mano, en su mayoría recordatorios mundanos. Listas de la compra, horas de llamadas a clientes. Pero metida entre las páginas de la semana del 10 de abril, había una nota adhesiva con 2 palabras garabateadas en tinta roja. Paquete Zurich. Y debajo, un código de 4 dígitos. 2913. Lucía se quedó mirándolo, con el corazón latiendo con fuerza. Esa fue la misma semana en que se había firmado el contrato a distancia desde Zúrich. ¿Podría ser esto una caja de seguridad? ¿Un archivo de mensajería? Aún no estaba segura, pero era una pista, una de verdad. Todavía estaba mirando cuando Andrés entró en el despacho detrás de ella. Debería haber prestado más atención, dijo en voz baja. Luciano se giró. Confió en personas que querían su nombre más que su asociación. Él se puso a su lado, mirando la agenda. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Ella finalmente lo miró. Justicia, incluso si nadie escribe sobre ello en los periódicos. Andrés asintió lentamente. Estás desperdiciando tu brillantez limpiando suelos de mármol. No, respondió Lucía. He estado preparándome. Colocó la agenda en su carpeta y la cerró con cuidado. Mañana, dijo, cavaremos más hondo. 2 horas después del amanecer, Lucía estaba de pie al otro lado de la calle de un aburrido edificio gris, en un polígono industrial de Getafe, con el abrigo apretado contra el viento temprano de la primavera. La dirección coincidía con la que había rastreado después de cruzar el código de 4 dígitos de la agenda negra de Pablo con los casilleros de mensajería locales.
La nota del paquete Zurich la había mantenido despierta toda la noche, barajando teorías, fechas y manifiestos de envío hasta que el código finalmente la llevó aquí, un servicio de almacenamiento privado, usado a menudo por clientes corporativos para materiales sensibles. Entró, sus botas resonando suavemente en el suelo de hormigón. La mujer de la recepción apenas levantó la vista mientras Lucía se acercaba. ¿Acceso a casillero?, preguntó la mujer, mascando chicle. Lucía asintió y le deslizó el código en una nota adhesiva. 2913. Estoy aquí para recoger en nombre de un antiguo empleado. La recepcionista miró la nota, luego de nuevo a Lucía, con sospecha. ¿Tienes DNI? Sí. Lucía le entregó su DNI y contuvo la respiración. La foto era de hace años, antes de dejar la carrera de Derecho, antes de los largos días fregando zócalos y las noches llenas de jurisprudencia. La mujer miró un segundo más, luego hizo clic en su pantalla y gruñó. Sí, todavía está activo. Alguien dejó el paquete hace 8 semanas. Dijo que volvería a por él. Nunca lo hizo. Le entregó a Lucía una pequeña llave de metal. Los casilleros por el segundo pasillo, los números a la izquierda. Lucía asintió. Gracias. Caminó a paso ligero, su corazón latiendo más fuerte con cada paso. El casillero se abrió con un clic seco. Dentro había un sobre de manila delgado y sellado, sin etiqueta, sin nombre, solo un sello de cera roja con la letra R impresa en el centro. Robles. Lo metió en su abrigo y se fue, los nervios recorriéndole la piel. De vuelta en su apartamento, se sentó en su mesa y abrió el sobre con cuidado, conteniendo la respiración como si pudiera explotar. Dentro había una memoria USB y un memorando impreso. El memorando estaba dirigido a solo asesoría interna y sellado como confidencial. Lucía escaneó el texto, su estómago revolviéndose. Era de Martín Robles a la Junta Ejecutiva de Grupo Invercor. El memorando describía recomendaciones de arquitectura legal para lograr una adquisición contractual hostil, incluyendo ediciones de muestra para cláusulas, directrices para establecer rastros de firmas remotas a través de redireccionamiento de VPN y un lenguaje que sugería: si se produce resistencia, iniciar acciones legales bajo pretexto de falsedad documental. Sus manos temblaban. La memoria USB contenía archivos, hojas de cálculo, varias etiquetadas con fechas y códigos de proyecto de Vargas Enterprises. Abrió una marcada como Proyecciones Previsionales, Negociación Invercor, tercera ronda. Incluía una partida. Valor proyectado por apalancamiento de litigio, 23,4 millones de euros. Habían presupuestado la demanda. Lucía se quedó mirando la pantalla durante mucho tiempo. Esto ya no se trataba solo de Andrés Vargas. Se trataba de poder, del abuso del mismo, de usar la legalidad como un arma para robar capital y silenciar la resistencia. Y estaba sucediendo en salas de juntas como esta, probablemente todos los días. Imprimió el memorando y resaltó las secciones principales. Luego cogió su abrigo y se dirigió a la mansión de Vargas. Andrés necesitaba ver esto ahora. Estaba en una llamada cuando ella llegó. Le entregó el memorando sin decir palabra. Él echó un vistazo al encabezado y se quedó helado. ¿De dónde has sacado esto? Pablo lo dejó en un casillero de almacenamiento. La memoria USB tiene más. Tenían esto planeado meses antes de que siquiera dudaras en firmar nada. Andrés se frotó la cara, la sangre desapareciendo de sus mejillas. Iban a robar la empresa, estuviera yo de acuerdo o no. Lucía asintió. Y a culparte en el proceso, para que no pudieras defenderte. Se reclinó lentamente.
Tenemos que llevar esto al tribunal. Lo haremos, dijo ella. Pero primero, necesitamos sellar el rastro. Si presentamos esto sin verificar la cadena de custodia, Laura lo hará pedazos. Andrés exhaló. Llamaré a mi jefe de informática. Ha trabajado antes en informática forense financiera segura. No, dijo Lucía con firmeza. No se lo contamos a nadie más todavía. No hasta que sepamos quién está limpio. Más tarde esa noche, Lucía se reunió con Rubio en el bar. Él examinó el memorando y los archivos USB con cuidado. Quienquiera que escribiera esto, murmuró, tiene la brújula moral de una serpiente. ¿Puedes ayudar a rastrear los registros de IP? ¿Confirmar que es la red de Robles? Rubio asintió. Dame 2 días. Quizás menos si mi contacto en el departamento de tecnología me debe un favor. Mientras hablaban, Lucía notó a un hombre mayor al otro lado del bar observándola. Sus ojos eran agudos y ni siquiera fingía ocultar su interés. Se tensó ligeramente. Rubio se dio cuenta. ¿Amigo tuyo? No, murmuró Lucía. Pero lo he visto antes. En el juzgado, hace 2 días. ¿Crees que te han descubierto? Quizás. Esa noche, de vuelta a casa, Lucía reforzó el cerrojo de su puerta y descargó los archivos en 2 unidades encriptadas adicionales. Una la escondió en un libro hueco, la otra en su congelador, envuelta en papel de aluminio y oculta detrás de una bolsa de guisantes congelados. Una precaución que había aprendido de un viejo documental sobre denunciantes. Luego se sentó y comenzó a redactar una línea de tiempo. Cada evento, cada firma, cada reunión que había llevado a este momento. Describió cómo evolucionaron los términos del contrato, cuando Pablo había presentado gastos de viaje desde Suiza y cuando Robles había solicitado de repente el control total de los términos de negociación de Invercor. A las 2 de la madrugada, su mesa estaba cubierta de subrayadores y notas, como un mapa de la conspiración de otra persona. Solo que todo era real y peligrosamente cerca de ser enterrado. Al día siguiente, en el tribunal, Lucía entró con paso firme. Saludó a Andrés con un asentimiento, evitó la mirada de Laura y ocupó su asiento en la mesa de la defensa. El juez comenzó. Ahora escucharemos cualquier revelación adicional previa al juicio. Señoría, me gustaría solicitar que el tribunal rechace cualquier otra afirmación especulativa de la defensa, particularmente de alguien que todavía no tiene licencia para ejercer la abogacía. Antes de que el juez pudiera hablar, Lucía se levantó. Me gustaría presentar un memorando confidencial redactado por Martín Robles, asesor general del demandante, que describe tácticas legales premeditadas, incluyendo documentos falsificados y estrategias de adquisición hostil. Jadeos llenaron la sala. Laura dio un paso adelante. «Esto es absurdo». Lucía le entregó el documento al alguacil. El memorando tiene marca de tiempo, incluye registros de metadatos y fue descubierto en una ubicación de almacenamiento segura alquilada por Pablo Sanz, el exasistente del señor Vargas. El juez leyó en silencio durante un largo momento. Luego levantó la vista. Esto, si es auténtico, lo cambia todo. Andrés miró a Lucía, con los ojos muy abiertos, con algo nuevo. No solo sorpresa, respeto. Lucía estaba de pie fuera del juzgado después de la audiencia, el viento tirando de los bordes de su abrigo. Su rostro estaba tranquilo, pero por dentro su pulso todavía latía con fuerza. La sala del tribunal había estallado en murmullos, incredulidad y agudos susurros cuando el juez reconoció las implicaciones del memorando de Invercor. Había esperado resistencia, no había esperado el silencio. Andrés salió detrás de ella, con la corbata ligeramente aflojada, los ojos entrecerrados en una profunda y calculadora mirada. No había hablado mucho durante la sesión, pero ahora estaba a su lado, su voz baja. Acabas de arrancarle la máscara a una operación multimillonaria. No lo hice por ti, dijo Lucía, sin mirarlo. Lo hice porque pensaban que nadie los desafiaría jamás.
La expresión de Andrés no cambió, pero algo en su postura se suavizó. Acabas de salvar mi nombre de ser destruido. Mereces más que gratitud. Ella se volvió hacia él. Quiero acceso a todo. Transparencia total. Cada archivo interno relacionado con la asociación con Invercor. Correos, memorandos, contratos. No más sorpresas. Él asintió. Lo tendrás por la mañana. Esa noche, regresó a casa y encontró un sobre blanco deslizado bajo la puerta de su apartamento. Sin nombre, solo una hoja simple dentro. Te has ganado enemigos. Ten cuidado en qué colina eliges morir. Sin firma. Se quedó mirando la nota durante mucho tiempo antes de prenderle fuego en el fregadero de la cocina. No durmió esa noche. En cambio, imprimió copias de seguridad de cada archivo. Cargó duplicados encriptados en unidades flash y dejó una con rubio en el centro, por si acaso. Por la mañana, un sobre de Manila la esperaba en su porche. Fiel a su palabra, Andrés había entregado las comunicaciones internas de los últimos 18 meses, incluyendo correos electrónicos de Pablo Sanz, actas de la Junta y correspondencia con ejecutivos de Invercor. Mientras los hojeaba, surgieron patrones. Un intercambio se destacó. Una serie de correos electrónicos nocturnos entre Pablo y Martín Robles, velados como mensajes de consulta, pero las marcas de tiempo coincidían con las noches en que Andrés había estado de viaje y no podía revisar archivos. Lucía los leyó 3 veces, con el ceño fruncido. Asuntos como plan de presión Invercor, enviando ediciones iniciales, y lo más condenatorio, necesito esto firmado antes de que vuelva Vargas. Habían contado con que Andrés estaría distraído, ocupado, arrogante, desatento. Pero en el momento en que el plan se desmoronó, se volvieron contra él, confiados en que no sobreviviría al escándalo. Y Pablo había desaparecido en el momento en que aparecieron las grietas. Lucía supo lo que tenía que hacer a continuación. Esa tarde, regresó al antiguo apartamento de Pablo Sanz. Se había puesto en alquiler, pero había convencido al propietario para que la dejara recoger un objeto olvidado fingiendo ser la asistente de Pablo. El lugar estaba vacío, despojado, excepto por una pila de carpetas desechadas en la encimera de la cocina. Las revisó rápidamente y se quedó helada al ver un recibo impreso de una transferencia bancaria a un banco suizo fechada una semana antes de que se presentara la demanda. Destinatario: R. Investments, Zurich. Sus dedos trazaron el número. Tomó una foto, dobló el original y se lo guardó en el bolsillo. De vuelta afuera, un elegante coche negro se detuvo a su lado. La ventanilla trasera se bajó. Dentro había un hombre que no reconoció. Principios de los 40, traje a medida, ojos azul pálido que no parpadeaban mucho. «Señorita García». Ella retrocedió instintivamente. «¿Quién pregunta?» «Soy un representante. Nuestra firma cree que esto ha ido demasiado lejos. Es usted una mujer inteligente. Sabe cómo funciona esto». «¿Me está amenazando?» «En absoluto. Le estoy dando opciones. Deténgase ahora y nadie saldrá herido. Aléjese». Ya ha dejado clara su postura. Lucía lo miró fijamente, con el corazón martilleando. «Dígale a su gente que la única forma en que me alejaré es por las puertas principales de esa sala de justicia. Con la verdad en mis manos». Él no se inmutó. «La verdad», dijo suavemente, «puede ser cara. Menos mal que ya estoy arruinada». La ventanilla se cerró. El coche se alejó. Ella se quedó allí durante un largo momento, la ciudad moviéndose a su alrededor como si ella no fuera parte de ella. Luego se giró y caminó hacia el metro, su mente acelerada. Esa noche se reunió con Andrés en su despacho.
Parecía más viejo de lo habitual, el peso del escándalo desgastando su confianza. Ya no sé en quién puedo confiar, admitió, frotándose las sienes. Entonces confíe en las pruebas, dijo ella, extendiendo el recibo y los correos electrónicos. Sus ojos escanearon los documentos. Le di a Pablo todo. Le dejé sentarse en cada reunión de la Junta. Pensé que era leal. La lealtad construida sobre el silencio no es lealtad, es una palanca de poder. Él la miró. ¿Crees que podemos ganar esto? Ella asintió. Si nos mantenemos 3 pasos por delante, si hacemos ruido y si hacemos imposible que borren lo que hemos encontrado. Andrés se reclinó. Considerando que has hecho más por mí en una semana que una docena de abogados caros en un año, no estoy haciendo esto por ti, repitió ella. Lo estoy haciendo por gente como yo, que nunca consigue un asiento en la mesa a menos que arrastre su propia silla por la puerta. Él sonrió débilmente. Entonces asegurémonos de que nadie nos quite esa silla nunca. Esa noche, mientras se sentaba de nuevo en su apartamento con sus notas, Lucía pensó en su padre, el hombre que la crió con discursos de líderes por los derechos civiles y partidas de ajedrez en una caja de leche en Vallecas. Había muerto demasiado pronto para verla graduarse, demasiado pronto para verla luchar así. Pero casi podía oír su voz en el silencio. No dejes que olviden tu nombre, mi niña. Haz que recuerden quién se levantó cuando nadie más lo hizo. Abrió su portátil, miró el brillo de la pantalla y susurró a la oscuridad. No voy a retroceder. La llovizna caía por las escaleras del juzgado mientras Lucía las subía una por una a la mañana siguiente. Su abrigo estaba empapado, el pelo ligeramente rizado en los bordes, pero su agarre en la carpeta de pruebas nunca se aflojó. La había repasado 10 veces la noche anterior. Cada memorando, recibo de transferencia, correo electrónico y marca de tiempo. Hoy no era solo otra audiencia. Hoy iban a presentar los documentos que podrían finalmente hacer añicos la fachada de Invercorp. Dentro de la sala del tribunal, la energía era diferente. Más ojos sobre ella ahora, menos burla, más incertidumbre. Algunos todavía la veían como una anomalía, otros como una amenaza. Pero por primera vez, no la descartaron. Laura Vega entró momentos después, con el rostro tenso, flanqueada por 2 hombres de traje oscuro. No eran colegas, eran sus propios abogados, un seguro. Cuando el juez entró, la sala guardó silencio. Comenzaremos con las nuevas pruebas presentadas por la defensa, dijo el juez. Señorita García. Lucía se puso de pie. Su señoría, presentamos la prueba C. Una serie de correos electrónicos internos entre el señor Pablo Sanz y el señor Martín Robles, así como registros financieros que muestran una transferencia a una cuenta offshore vinculada a una entidad propiedad del señor Robles. Estos documentos respaldan nuestra afirmación de que la demanda presentada por Grupo Invercorp no solo era infundada, sino que fue fabricada con la intención de defraudar y adquirir por la fuerza la empresa del señor Vargas. Le entregó los documentos al alguacil. Cada paso se sentía lento, deliberado, como si el tiempo se hubiera espesado en la sala. El juez leyó en silencio. Laura permaneció quieta, pero su mandíbula estaba visiblemente apretada. Entonces llegó el momento que Lucía había anticipado. ¿Señora Vega?, preguntó el juez. ¿Tiene una respuesta a estas nuevas acusaciones? Laura se levantó. Su señoría, cuestionamos la autenticidad de estos documentos. No hay pruebas de que no fueran fabricados a posteriori. Además, estas supuestas transacciones financieras podrían haber sido falsificadas. Anticipamos esa afirmación, interrumpió Lucía, dando un paso adelante. Razón por la cual los hicimos verificar de forma independiente por un equipo de informática forense, con firmas cotejadas con registros anteriores
y datos de transferencia confirmados a través de los propios registros de auditoría del intermediario suizo. Su declaración jurada está incluida en el paquete. El juez respiró hondo. Muy bien, revisaré esto a fondo. Por ahora, se instruye a ambas partes a permanecer disponibles para un examen continuo. Se convocó un receso, pero nadie se levantó. Había una sensación de ajuste de cuentas en el aire. Andrés se inclinó hacia Lucía, susurrando. No solo has sacudido sus cimientos, los has hecho añicos. No estoy aquí para sacudir las cosas, dijo en voz baja. Estoy aquí para asegurarme de que nadie vuelva a construir mentiras sobre terreno roto. Fuera de la sala del tribunal, los periodistas pululaban. Lucía mantuvo la cabeza baja, abriéndose paso entre las luces intermitentes y las preguntas rápidas. Una voz gritó desde la multitud. Señorita García, ¿es cierto que era empleada del hogar antes de tomar este caso? Se detuvo, se dio la vuelta. Sí, lo era. Y todavía limpio la misma cocina 3 noches a la semana. Algunos periodistas se rieron, sin saber si estaba bromeando. Lucía se inclinó ligeramente hacia el micrófono. Permítanme ser clara. No necesité un despacho en la esquina, ni un traje de 1000 euros para ver la injusticia. Todo lo que necesité fue mi voz. Y la verdad. La multitud guardó silencio. Esa noche, Lucía se sentó de nuevo en el bar con Rubio. Él estaba mirando los titulares en su teléfono. Eres tendencia. Ella enarcó una ceja. ¿Por qué? Él le giró la pantalla. Allí estaba. Una foto de ella de pie bajo la lluvia, con la carpeta apretada contra el pecho, los ojos agudos y enfocados. El titular decía: La empleada del hogar que podría derribar un imperio multimillonario. Ella exhaló. No se trata de eso. No, dijo Rubio. Pero es lo que ellos entienden. Una mujer que no se suponía que debía hablar, hablando alto. Una mujer negra con un delantal apareciendo donde los multimillonarios se desmoronan. Esa es la historia. Ella negó con la cabeza. No quiero fama, quiero justicia. Rubio se inclinó. Entonces mantente preparada, porque cuando le dices la verdad al poder, el poder te responde. Y no siempre susurra. Como si fuera una señal, el teléfono de Lucía vibró. Un mensaje. Número desconocido. Él sabe dónde vives. Tragó saliva. Ya ni siquiera disimulan. El rostro de Rubio se endureció. Necesitas protección. Dejaré que alguien se quede cerca de tu edificio. En silencio, sin dramas. Estaré bien, dijo, pero su voz carecía de su firmeza habitual. Esa noche, su sueño fue ligero. Cada crujido de las tuberías, cada gemido de las paredes hacía que sus ojos se abrieran de golpe. Mantuvo su carpeta en la mesita de noche, la mano apoyada en ella como un escudo. Por la mañana, parecía cansada pero lista. Regresó a la mansión de Andrés para una última reunión antes de la siguiente audiencia. Él levantó la vista de su escritorio cuando ella entró. Te estás ganando enemigos en las altas esferas. No me importan las alturas, dijo. Solo quiero saber dónde termina la escalera. Él le deslizó un nuevo documento. Hice que mi asesor privado redactara una moción para desestimar la demanda basándose en la manipulación criminal. Con tus pruebas podría funcionar. Lucía lo leyó con atención, asintiendo. Bien. Pero no solo desestimamos, contrademandamos. Fraude, difamación, daño moral. Que sientan lo que es que el sistema se vuelva en su contra. Andrés la estudió. Has cambiado. No, dijo. Solo he dejado de esconderme. Mientras ella salía de su despacho, Andrés la miró fijamente durante un largo momento. Por primera vez en semanas, no se sentía la persona más poderosa de la sala. Y no le importaba en absoluto. La sala del tribunal bullía antes incluso de que entrara el juez. Los bancos de la prensa estaban llenos.
Algunos periodistas de pie en la parte de atrás susurraban actualizaciones en sus micrófonos. Toda la ciudad, al parecer, estaba mirando, no solo por los miles de millones en juego o la reputación corporativa de Grupo Invercor, sino por ella, Lucía García, la mujer del delantal, que se había convertido en un símbolo de la resistencia silenciosa irrumpiendo en las salas más ruidosas. Entró en la cámara con paso tranquilo, vistiendo un simple vestido azul marino, su carpeta en una mano. Su rostro estaba cansado, pero sereno. No hizo contacto visual con las cámaras. No lo necesitaba. Ya tenía su atención. Andrés se levantó cuando ella se acercó a la mesa de la defensa. Lo llaman el caso de la señora de la limpieza. Eso es lo que sacaron en las noticias anoche. Ella no se inmutó. Que lo hagan, es lo que entienden. No saben lo que significa preparar jurisprudencia en un lavadero con cucarachas en la pared. No saben lo que significa seguir luchando cuando nadie sabe siquiera que estás en el ring. Él le dio un silencioso asentimiento. Vas a ganar esto. Vamos a ganarlo, corrigió ella. Pero no jugando su juego. Ahora hacemos nuestras propias reglas. El juez entró y se llamó a la sesión. Hoy, anunció, revisaremos la moción de la defensa para desestimar basándonos en las pruebas presentadas de fraude, manipulación y comportamiento corporativo no ético. El tribunal ha revisado los documentos durante la noche. Señora Vega, tiene la palabra. En lugar de Laura, se levantó un hombre de aspecto rígido de un bufete de primera línea, tratando de mantener una cara de póker. Su señoría, la parte demandante, no niega la existencia del correo electrónico, pero afirma que fue sacado de contexto. Lucía no esperó. Entonces pongámoslo en contexto. Proyectó el hilo completo. La cadena incluía respuestas de otros miembros de la Junta aceptando el plan, incluyendo comentarios como Vargas no lo verá venir y asegúrate de que Pablo maneje el rastro de la firma. Jadeos resonaron en la galería. El juez miró la pantalla, luego al nuevo abogado del demandante. ¿Tiene una respuesta? El abogado carraspeó. No en este momento. El juez miró hacia Andrés. Señor Vargas, ¿desea hacer una declaración? Andrés se levantó lentamente. Construí mi empresa con gente en la que confiaba. Algunos de ellos traicionaron esa confianza, pero lo que importa hoy no es solo limpiar mi nombre, es reconocer lo que se hizo para silenciar voces como la de la señorita García. No se suponía que se la escuchara, pero lo está haciendo, alto, claro y con la verdad. Se volvió hacia Lucía. Y se lo agradezco, no como empresario, sino como un hombre que casi olvida que la verdad importa más que el orgullo. La garganta de Lucía se apretó, pero se mantuvo concentrada. Elena, dijo suavemente, ¿te gustaría hablar? La joven se levantó, temblando ligeramente, pero con fuego en los ojos. Me uní a Invercor porque creía en la oportunidad. Guardé silencio porque tenía miedo. Pero Lucía me dio valor. Y hoy quiero que el tribunal sepa que Martín Robles nos instruyó a varios de nosotros para que alteráramos las marcas de tiempo y destruyéramos los registros digitales. Yo lo hice. Estoy avergonzada, pero ya no seré parte de ocultar la verdad. El juez asintió solemnemente. La siguiente hora pasó en un torbellino de presentaciones de documentos, cotejando registros financieros, mostrando grabaciones de vídeo de Robles entrando en una oficina bancaria privada en Zúrich, grabaciones obtenidas con la ayuda de un equipo de investigación que Andrés había contratado por recomendación de Lucía. Entonces llegó la voz del juez, clara y final. Dado el peso de las pruebas, la credibilidad de los testigos y el hecho de que la parte demandante no ha impugnado estos hallazgos de manera significativa, desestimo el caso en su totalidad. Además, remito estos materiales a la Fiscalía Anticorrupción para una posible persecución por delitos de fraude federal. Se levanta la sesión.
No hubo una explosión de vítores, ni aplausos, solo silencio, pesado, reverente, como el momento después de que una tormenta se rompe y el mundo contiene la respiración. Afuera, los periodistas se arremolinaron. Lucía se paró en las escaleras una vez más, ahora no como un signo de interrogación, sino como la respuesta. Cuando le pidieron un comentario, simplemente dijo: «La verdad es lenta, pero nunca deja de caminar». Andrés estaba a su lado, en silencio por un momento. Luego añadió: «Esta mujer no solo me defendió a mí, defendió a cada trabajador que alguna vez fue pisoteado y al que le dijeron que diera las gracias por ello». Más tarde esa noche, de vuelta en el apartamento de Hoboken, Lucía se sentó sola con su carpeta en el regazo. El caso había terminado, pero la lucha no. Había más batallas que librar, leyes que desafiar, sistemas que cuestionar. Su teléfono vibró de nuevo. Era Elena. «¿Estás bien?», preguntó Lucía. «Ahora sí. Y mi padre quiere conocerte. Dice que le recuerdas a alguien en quien solía creer». Lucía sonrió. «Me gustaría». Colgó y se acercó a la ventana. Afuera, las luces de la ciudad brillaban suaves e infinitas. Por primera vez en meses, se permitió respirar profundamente, sentir la quietud, no como una advertencia, sino como paz. El sistema había intentado silenciarla, pero Lucía había hablado, y el mundo había escuchado. Los días siguientes a la victoria judicial fueron un torbellino de titulares, entrevistas y una celebración cautelosa. El teléfono de Lucía no dejaba de sonar. Rechazó la mayoría de las apariciones en televisión, eligiendo en su lugar hablar directamente a través de un único artículo de opinión en un periódico nacional, donde describió su experiencia y advirtió sobre las formas silenciosas en que el poder se enmascara en la legalidad. Pero bajo la atención pública, sentía los moretones silenciosos de todo lo que había llevado a cuestas. La victoria no era la curación. La justicia, ganada con esfuerzo, todavía dejaba cicatrices. Andrés la invitó a cenar a un pequeño restaurante cerca del Retiro, lejos de sus lugares habituales. Sin corbatas, sin titulares, solo dos personas que habían sobrevivido juntas a algo enorme. «Sigo esperando que todo se desmorone», dijo mientras se sentaban ante dos cuencos de sopa, como si alguien fuera a llamar a la puerta y decirme que todo fue un sueño. «No lo fue», respondió Lucía, «pero los sueños no dejan moretones como estos». Él se rió suavemente. «¿Cómo lo llevas?». Ella removió su cuchara en círculos lentos. «Cansada, un poco paranoica, pero más lúcida que nunca». «¿Y tú?». Él se reclinó, aliviado pero consciente. «Ahora sé lo cerca que estuve de convertirme en el villano de la historia de otra persona. Si no hubieras aparecido, habría firmado renunciando a todo en lo que creía». Ella lo miró con atención. «Nunca fuiste el villano, pero estabas ciego, y el sistema contaba con eso». Él asintió. «No volveré a dejar de prestar atención, nunca más». Chocaron las copas. El vino de él, el agua de ella. No un brindis por la victoria, sino por la vigilancia. A la mañana siguiente, Lucía visitó la tintorería del padre de Elena. El cristal había sido reemplazado y un pequeño letrero de «Gracias, Lucía» estaba pegado en el interior de la puerta. Dentro, el hombre mismo estaba detrás del mostrador, doblando una camisa planchada. «Debe ser Lucía», dijo con un marcado acento de barrio. «Elena me dijo que eres más dura que el acero y más buena que el pan». Ella sonrió. «Eso es un gran elogio». Él le hizo un gesto hacia un taburete detrás del mostrador. «Ven, siéntate, déjame contarte algo». Lucía lo hizo. Él dobló en silencio, luego habló. Cuando Elena era una niña, se colaba en la trastienda con sus cómics y decía que estaba entrenando para ser una heroína. Yo me reía, ya sabes, porque pensaba que el mundo no dejaba que chicas como ella o como tú tuvieran capa.
Pero entonces entraste en esa sala de justicia e hiciste que todo el mundo escuchara. Así que, gracias. Lucía tragó saliva. No lo hice sola. Nadie lo hace nunca, dijo él, sonriendo. Pero alguien tiene que empezarlo. Compartieron un café, y por un rato se sintió como en familia. Más tarde esa semana, Lucía se presentó ante una multitud en un foro de derecho comunitario en Lavapiés. No llevaba traje, solo un suéter y vaqueros. Su voz, la misma potencia silenciosa que había resonado en cada sala de tribunal. La justicia, dijo, no ocurre en salones de mármol. Empieza en los cuartos de correo, en las cocinas, en los cuartos de la limpieza. Empieza con alguien diciendo, no, esto no está bien, incluso si nadie más está escuchando. Y a veces termina con gente en el poder perdiendo su comodidad para que la verdad pueda respirar. La multitud se puso de pie y aplaudió, no por obligación, sino porque se veían a sí mismos en ella, en su lucha, en su coraje. Después del evento, una joven negra se le acercó, de unos 20 años, sosteniendo una copia gastada de Introducción al Derecho Procesal. Señorita García, quiero hacer lo que usted hizo. Quiero luchar por la gente que ni siquiera sabe que necesita ayuda todavía. Lucía tomó el libro, hojeó sus páginas arrugadas y se lo devolvió. Entonces empieza por aprender sus nombres, su dolor, sus historias. El derecho es solo una herramienta. El verdadero trabajo está en escuchar. La chica asintió. Gracias. Mientras Lucía caminaba de regreso a su coche, pasó junto a un mural en una pared cercana, recién pintado, vibrante bajo el sol de la tarde. Era ella, con delantal y todo, de pie con los brazos cruzados. Detrás de ella, las palabras. No pidió permiso. Se quedó mirándolo durante mucho tiempo. Luego se rió, una corta y sorprendida bocanada de alegría. Tomó una foto, no para las redes sociales, sino para sí misma, una prueba de que algo había cambiado. De vuelta en su apartamento esa noche, Lucía se sentó en la mesa de su cocina. La carpeta, la que había llevado a todas partes, ahora estaba cerrada. Pero no la guardó. Todavía no. Abrió su portátil y comenzó a redactar un nuevo documento. El proyecto jurídico del pueblo. Su objetivo no era convertirse en socia de un bufete. Era crear algo accesible, una fundación donde los trabajadores comunes, los empleados mal pagados y los denunciantes pudieran buscar orientación legal sin temor a las tarifas o las represalias. Porque la justicia, sabía, nunca debería depender del tamaño de tu cartera o del brillo de tus zapatos. Mientras escribía, sintió algo que no había sentido en meses. Paz. La herida no había sanado. La lucha no había terminado. Pero Lucía García, la mujer que una vez fregó suelos en silencio, ahora estaba construyendo un escenario para voces como la suya. Y esta vez, el mundo estaba listo para escuchar. Un año después, la sala del tribunal era diferente, más pequeña, menos formal, escondida en el corazón del viejo distrito legal de Madrid, sin cámaras, sin tormenta mediática, solo filas de ciudadanos de clase trabajadora, sentados en sillas plegables, silenciosos y atentos. Lucía estaba al frente, no en el banquillo de los acusados, no en el estrado de los testigos, sino detrás de un atril con una modesta placa. El proyecto jurídico del pueblo. Acceso legal gratuito para cada trabajador. Miró a la multitud. Mecánicos, conductores de autobús, auxiliares de ayuda a domicilio, conserjes, baristas, gente como ella. Gente que conocía el sabor de la lucha y el peso del silencio.
Este era su público ahora, su misión. La mayoría de ustedes conoce mi historia. Comenzó, su voz uniforme, cálida. Y si no, probablemente han oído a alguien más contarla más alto de lo que yo pretendía que se contara. Algunas risas rompieron la quietud. Nunca planeé ser abogada. Planeé trabajar, sobrevivir, mantener la cabeza gacha y hacer lo mejor que pudiera con lo que tenía. Pero algo pasó. Vi algo que estaba mal y hablé, y entonces todo cambió. Hizo una pausa. Pero esto es lo que nadie te cuenta. Hablar es solo el primer paso. La justicia no es un acto único. Es una elección diaria, una lucha que no termina en la sala del tribunal. Comienza allí y continúa aquí, en salas como esta, con gente como nosotros. Al fondo, Andrés Vargas estaba de pie en silencio, con las manos entrelazadas, sonriendo débilmente. Su empresa se había recuperado, más pequeña, pero más ética ahora. Había nombrado a Lucía como consultora de ética externa, pero ella no había aceptado un salario. Pidió que el presupuesto se destinara a financiar esta misma sala. Empecé el proyecto jurídico del pueblo, continuó Lucía, porque a demasiada gente se le pedía que entendiera la ley sin ayuda, sin traducción, sin defensa. Se nos dijo que confiáramos en un sistema que nunca fue construido pensando en nosotros. Miró la pared donde se había pintado un mural, manos extendiéndose hacia arriba, no en busca de poder, sino de justicia. Reflejaba el de lavapiés, pero este estaba lleno de nombres reales, de aquellos a los que el proyecto había ayudado en su primer año. Gente despedida injustamente, denunciantes protegidos, inquilinos defendidos. Y ahora, dijo Lucía, hemos formado a 25 voluntarios para ofrecer orientación gratuita. Hemos traducido formularios judiciales al árabe, al rumano y al chino. Hemos abierto 3 oficinas satélite y apenas estamos empezando. Aplausos llenaron la sala. No explosivos, constantes, respetuosos, reales. Después de la reunión, Lucía salió al aire otoñal. El cielo estaba gris, pero no pesado. Respiró hondo. Elena se unió a ella, abrigada con una gabardina, sus mejillas rojas por el viento. ¿Puedes creer que ha pasado un año?, preguntó Elena, metiéndose un mechón de pelo detrás de la oreja. Parece más tiempo, respondió Lucía, pero también como si fuera ayer. Todavía me asusto, admitió Elena, que alguien esté vigilando, que nos despertemos y todo desaparezca. Lucía le puso una mano en el hombro. El miedo no se va, pero se hace más pequeño cuando no estás sola. Caminaron juntas hacia el metro, ordinarias de nuevo, seguras en la multitud. Más tarde esa noche, Lucía se sentó en la mesa de su cocina. Mismo lugar, misma silla. La carpeta todavía estaba allí, ahora llena de notas y mensajes impresos de personas a las que había ayudado. Una nueva carpeta estaba a su lado, marcada como Propuesta Legislativa. Ampliación de la protección a denunciantes. No había terminado. Mientras escribía, su teléfono vibró. Número desconocido. Su pecho se apretó por un momento. Luego respondió. Lucía García. Una pausa. Luego, la voz de una mujer, suave, vacilante. Hola, no me conoces, me llamo Cassandra. Limpio oficinas en el centro. La semana pasada encontré algo que no se suponía que debía ver. Me dijeron que lo olvidara, pero no puedo. No sé qué hacer. No sé qué. Lucía sonrió suavemente. Hiciste lo correcto al llamar. No estás sola. Silencio en la línea. Luego un sollozo. Luego, gracias. Lucía miró por la ventana la ciudad que una vez había creído que nunca la escucharía. Y ahora la estaba llamando. Se reclinó en su silla
y susurró: «Empecemos de nuevo». Porque la justicia no era solo una batalla, era un legado, y el suyo acababa de comenzar. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.